Sigamos viendo los tipos de módulos. Ya vimos en el anterior video lo que eran las funciones. Nos toca ver lo que son los procedimientos. Este video no va a ser tan largo posiblemente como las funciones, porque los procedimientos son más cortitos de explicar y de entender muy posiblemente. Vamos con la definición de procedimiento. Lo mismo de siempre, un procedimiento es un grupo de sentencias que realiza una tarea concreta. Hasta acá nada nuevo, todo conocido porque es la definición de módulo. ¿Qué diferencia un procedimiento de una función? Que dice que un procedimiento puede devolver 0 o más valores en sus parámetros. A diferencia de la función, que nosotros la definimos como aquel módulo que devolvía un solo valor, un único valor, exactamente uno, y lo devolvía en el nombre de su función, en el nombre de la función misma. Ahora los procedimientos pueden devolver nada, es decir, no pueden devolver nada, o pueden devolver uno o más parámetros. Generalmente cuando devuelven 1 se transforma en función, ¿sí? Entonces los procedimientos devuelven 0 o más parámetros, pero ya 0 más valores, pero lo devuelven en sus parámetros, que a diferencia también de la función. Ahora entonces tenemos que, ¿se acuerdan que yo les dije en el video de funciones que los parámetros, esa lista de parámetros de las funciones, eran datos de entrada que la función recibía del exterior, necesitaba que le pasen del exterior para poder funcionar? Ahora, los parámetros de los procedimientos pueden ser datos de entrada y salida. Es decir, yo puedo recibir datos del exterior y puedo devolver datos hacia el exterior. Ya lo voy a explicar un poco más ahora. ¿Cómo se define un procedimiento? ¿Cómo se declara un procedimiento en C? Muy similar a las funciones. ¿Por qué? En realidad en C no existen los procedimientos como tal, digamos. Todo en C son funciones. Pero existe una trampita, un truquito, para declarar un procedimiento. Todo en C, toda función o todo módulo en C tiene que devolver un valor. Entonces, ¿cómo le indicamos a un módulo que no devuelva nada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la definición de la función teníamos como primera parte el tipo de dato de retorno, que estaba acá? ¿Sí? Que era de qué tipo iba a retornar esa función, qué tipo de dato iba a retornar. Bueno, ahora como no vamos a devolver nada en el nombre de la función, porque ahora es procedimiento, los procedimientos como tipo de retorno tienen void, es decir, vacío. No van a retornar un tipo de dato válido, digamos, entonces van a retornar un void, van a retornar un vacío. Luego lo mismo, el nombre del procedimiento, la misma regla de nomenclatura y la lista de parámetros, que yo le decía hace rato. Ahora la lista de parámetros se declaran de la misma manera que lo vimos en el video de funciones, con el tipo de dato y el nombre de la variable, y si tenía más de una, separadas por coma. Pero ahora los parámetros pueden ser de entrada y salida. No solamente voy a recibir datos, sino que voy a poder devolver 0, 1 o más datos hacia el exterior, hacia aquel módulo que me llamó. Esto, vamos a ver un ejemplo ahora, cómo sería dato y salida, pero no pretendo tampoco que lo entiendan al completo. Lo vamos a entender de manera completa cuando veamos pasaje de parámetros por valor y por referencia. Y luego tenemos lo que es el cuerpo del procedimiento. Lo mismo de siempre, sentencias en C que realizan una tarea determinada, todas las que vimos hasta ahora. Y un aspecto muy importante que se estarán fijando es que los procedimientos no tienen la parada al último del return, el retorno que sí tenían las funciones, porque los procedimientos no devuelven nada, entonces no tienen el return, ¿sí? Veamos un ejemplo sencillo, muy sencillo, muy simple. Es un procedimiento que no recibe parámetros, entonces como lista de parámetros no tiene nada, vacío. Sabemos que es un procedimiento porque es un void. ¿Por qué no sería función esto? Porque no estaría devolviendo nada esto. Es un procedimiento que simplemente muestra un mensaje por pantalla. Muestra el mensaje bienvenidos al curso de C. Entonces, cuando ustedes empiecen a desarrollar programas o tengan situaciones problemáticas, van a tener que plantearse la situación de cuándo yo utilizo una función y cuándo utilizo un procedimiento. Y van a tener que pensar bien si lo que yo quiero hacer devuelve un valor, exactamente un valor y un valor válido, o si lo que yo quiero hacer no va a devolver nada o puede devolver más de un valor. ¿Sí? Entonces, en un caso va a ser función y en otro caso va a ser procedimiento. Este es, como dije, un procedimiento muy simple. Vamos a ver a Sinhai. Lo programemos a este procedimiento y también veamos un procedimiento más complejo que recibe y también devuelve datos hacia el exterior.
Declaremos este procedimiento. Como void, no me acuerdo cómo era, muestra mensaje. Bueno, le pongamos muestra mensaje. Que no recibe nada por parámetro. Y solamente muestra un cartel bienvenidos al curso de C. Entonces si yo utilizo este procedimiento y miren cómo lo voy a llamar a diferencia de las funciones, muestra mensaje. Simplemente lo llamo así. Ni siquiera le asigno, ¿se acuerdan que en la función de la clase del video anterior yo había hecho algo como esto? ¿Por qué ahora no hago eso? Porque los procedimientos no devuelven nada, ¿sí? Esto me daría un error. A ver, no me acuerdo si da error o no, pero el muestra mensaje, ¿sí? Me da error. No, bueno, me da error porque el C no está declarado. Pero en realidad el muestra mensaje es un procedimiento cuyo valor de retorno es void, es vacío. Entonces no es correcto asignarle a una variable lo que retorna un procedimiento, porque en realidad, como dije, no retorna nada. Entonces los procedimientos simplemente se llaman así, ¿sí? Se invocan así con su nombre tal cual y no se le asigna nada. Vamos a probarlo, vamos a compilar. Y vamos a ver, entonces por consola me muestra el mensajito que yo puse, bienvenidos al curso de C. Vemos un procedimiento ahora que va a devolver dos valores. Es un procedimiento que yo quiero hacer que, dado dos números enteros, me devuelva el cociente y también me devuelva el resto de la división entera. ¿Por qué no es función? Porque me tiene que devolver dos valores, el cociente y el resto. Por lo tanto, ahí yo ya sé, ya detecté que lo que tengo que programar es un procedimiento. Entonces lo voy a programar acá, debajo de este muestra. Entonces voy a hacer void, cociente y resto, pongamos. Entonces miren cómo se declara. Primero necesito los dos números. Ya vamos a ver ahora cómo son los datos de salida. Vamos a ver los datos de entrada. ¿Qué necesito? Los dos números. Entonces voy a necesitar dos números enteros, ¿sí? Que son los dos números que se van a dividir. Y ahora necesito dos parámetros más, porque estos dos parámetros van a ser los de entrada, es decir, lo que necesita el procedimiento para funcionar. Pero ahora van a haber dos parámetros más, entonces en total van a haber 4, pero estos dos parámetros más van a ser de salida. Van a ser en donde se va a retornar el cociente y donde se va a retornar el resto. Y estos se declaran como variables puntero. Se declaran así, int cociente e int, lo voy a poner mejor así, que me gusta más así, e int resto. En realidad era así, ¿sí? Int cociente, int resto. Estas variables se declaran como tipo puntero. No se lo voy a explicar todavía porque esto merece todo un video de por qué los datos de salida necesitan ser punteros, ¿sí? Esto se lo conoce como pasaje de parámetros por referencia. Aquellos datos que yo necesito que cuando yo, por ejemplo, utilice o invoque a este procedimiento en el main y yo quiero que los datos que se modifican acá en el cociente y resto también impacten en el main, necesito pasar los parámetros por referencia. Se conoce como pasaje de parámetros por referencia. Entonces estos parámetros por referencia se lo pasan como punteros, se les pasa la dirección de memoria. Como dije, en su momento lo vamos a ver más detenidamente. Entonces yo necesito el cociente y el resto. Entonces, ¿qué voy a hacer? En cociente, indirección de cociente, esto, como digo, todavía no pretendo que lo entiendan, pero funciona. En cociente, ¿qué voy a guardar? La división entre num1 y num2. Entonces, en la indirección de cociente, ¿por qué? En realidad, se lo voy a explicar un poco también. ¿Por qué yo pongo indirección de cociente? Porque cociente como tal, la variable cos, es una variable de tipo puntero que almacena en su lugar de memoria direcciones de memoria. Entonces yo tengo que almacenar no en la variable cos, sino en la indirección de cos, ¿sí? Acá arriba seguramente, para los que no vieron el video, acá arriba a la derecha le va a aparecer una anotación para que vayan a ver el video de variables punteros, tanto la parte 1 como la parte 2, para que comprendan todo esto de la dirección de memoria, variables puntero, indirecciones. Entonces yo en la variable cos no puedo guardar el valor de la división. Lo tengo que guardar en la dirección de memoria que está apuntando cos, ¿sí? Que es la dirección de memoria que le va a pasar el main en un rato. Y luego en res voy a guardar el resto de la división entre num y 2. ¿Sí? También en la indirección de res, porque res también es una variable de tipo puntero. ¿Y qué voy a hacer acá?
No le voy a pedir datos al usuario, directamente lo voy a hardcodear yo, lo voy a poner yo. Voy a poner, por ejemplo, un 15 y voy a poner un b igual a 2, por ejemplo. Y yo quiero y necesito declarar dos variables más, que van a ser el cociente y el resto. Estas variables son locales, son distintas a estas variables. ¿Sí? Las variables cos y res del main son distintas a las variables cos y res del procedimiento cociente y resto. Entonces, yo lo que voy a hacer es llamar al procedimiento cociente y resto con los cuatro parámetros. Los dos primeros parámetros que son de entrada, que es el A y el B, que van a ser los números que se van a dividir. Y los otros dos parámetros que van a ser los parámetros de salida. ¿En dónde se van a almacenar los parámetros de salida? En estas dos variables que yo declaré en el main. Pero como el procedimiento, los dos últimos parámetros del procedimiento reciben dos variables de tipo puntero, las variables de tipo puntero reciben direcciones de memoria. Entonces yo le tengo que pasar la dirección de memoria de estas dos variables. ¿Sí? Como dije, no se preocupen porque con mayor nivel de detalle vamos a explicar esto del pasaje de parámetros por referencia. ¿Y qué hago? Luego voy a mostrar cuánto es cos. Voy a mostrar así cociente como porcentaje de y resto también como porcentaje de. Y acá voy a mostrar cos y acá voy a mostrar res. ¿Sí? Compilemos para ver que no haya errores. Acá num no está declarado porque acá era num1. Y si compilamos, miren, me dice que el cociente es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 2 es 14 y me queda 1, resto 1. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo declaraba, miren, estos valores como así, sin puntero, digamos? Y yo le paso esto, miren. ¿Qué hubiera pasado? Me salen valores basura. ¿Por qué? Porque el impacto, ¿sí? Acá estoy modificando cos y res, pero este cos y res es distinto al cos y res de la función main. Este cos y res es local a este cociente y resto. Y este cos y res es local al main. Más allá de que se llamen igual, son distintas variables. Entonces, este cos y res tienen un valor, digamos, determinado acá, y este cos y res tienen otro valor determinado acá. Esto se lo conoce como pasaje de parámetros por valor. Entonces se hace una copia del valor de cos y res acá. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces lo dejemos como estaban, que era pasaje de valores de parámetros por referencia. Entonces de esta manera nos queda ya el programa hecho de manera, digamos, correcta.